expresidente José Gerí, porque ya fue notificado, no pudo dar una explicación verosímil de qué hacía justamente en estas reuniones. Y luego la investigación de Cuarto Poder, que salió hace algunas semanas, de recibir en el despacho presidencial a señoritas que luego terminaban trabajando en el propio despacho presidencial o en entidades del Estado, el ministerio. Estos escándalos lo fueron marcando, pero hoy por hoy hay que mirar hacia adelante y la pregunta clave sigue siendo la misma que hacíamos ayer. ¿Quién va a reemplazar a José Gerí? ¿Quién se va a convertir en el octavo presidente o presidenta de la República en un periodo de tan solo 10 años? Y ya lo que tenemos el día de hoy, porque se dio hasta el día de hoy 6 de la tarde que se cerró el tiempo, el plazo para presentar las propuestas a 4 candidatos. 4 candidatos porque evidentemente el reemplazo de José Gerí tiene que salir del propio Congreso de la República, tiene que ser otro de los congresistas. Y la presidencia, el octavo presidente, se va a definir entre la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, de Acción Popular, Héctor Acuña, hoy en la bancada de Honor y Democracia, el congresista Edgar Raimundo, de la bancada de Juntos por el Perú, Bloque Democrático, y el congresista José María Balcázar, propuesto por Perú Libre. Esas son las cuatro opciones, esas son las 4 candidaturas que se han planteado para reemplazar a José Gerí. A ver, un poco de recordar y sobre cada uno de estos 4 congresistas. La congresista Mari Carmen Alba, evidentemente su gestión, la primera gestión del Congreso de la República, que le planta frente, es verdad, a Pedro Castillo, que en este momento en la cárcel por un intento de golpe de Estado, pero la congresista Mari Carmen Alba se caracterizó durante su gestión por tener una actitud bastante hostil, no solo a los periodistas, sino a sus propios colegas. Hubo 2 hechos que la marcaron. No hay que olvidar el hecho y el jaloneo a la congresista Francis Paredes, ¿verdad? Y a la también congresista Isabel Cortés. Ambos hechos marcaron un poco, digamos, la actitud que solía tener o que suele tener la congresista Mari Carmen Alba, y también lo recordaba el día de hoy nuestro compañero Jimmy Chinchay, un intercambio que hubo en ese momento, porque no olvidemos que la congresista Mari Carmen Alba no quería dejar ingresar a los periodistas al Congreso de la República cuando ésta todavía era presidenta del Congreso, aduciendo temas del COVID, incluso se nos puso un toldo en los exteriores del Parlamento. Sin embargo, entiendo que es una de las cartas que hoy se están barajando entre las diferentes bancadas para que reemplace al presidente José Gerí. Está el congresista Héctor Acuña. ¿Qué podemos decir del congresista Héctor Acuña, hermano de César Acuña? Renuncia, no hay que olvidar esto, renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso, porque él en junio del 2022 quiso ser el candidato para convertirse en presidente de la mesa directiva. No hubo acuerdo en APP y Héctor Acuña termina renunciando. Lo curioso del congresista Héctor Acuña es que ha pasado por diferentes bancadas en todo este periodo, en todo este quinquenio, desde que renunció a Alianza para el Progreso. Y es interesante porque ha pasado desde bancadas de izquierda, o que salió con bancadas de izquierda, ha pasado por bancadas que podríamos denominar de centro, y también ha terminado el día de hoy, ha sido propuesto por la bancada de Honor y Democracia, tanto así que ha sido propuesto por el almirante congresista Jorge Montoya, que entró con Renovación Popular. ¿Qué podemos decir del congresista Edgar Raimundo? Un congresista que ha sido propuesto por la congresista que es vocera de Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Ruth Luque, que fue el ponente en su momento del informe que se presentó sobre la investigación de la expresidenta Dina Boluarte en el famoso caso del Club Departamental de Apurímac. En ese informe, el congresista Edgar Raimundo en realidad no encuentra. Su informe concluye que no encuentra ningún delito, no encuentra ningún hecho que amerite una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte. Y no hay que olvidar que este informe es clave para que luego que se archive este informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Dina Boluarte tenga el camino libre para poder asumir la presidencia de la República una vez que Pedro Castillo es vacado.
Y, a ver, y para terminar, haciendo un poco de antecedentes de lo que son los 4 candidatos que hoy tenemos al frente, porque uno de ellos se va a convertir en el próximo presidente de la República, está el caso del congresista José María Balcázar, de Perú Libre. Él, digamos, su trayectoria ha estado marcada en el Parlamento por presidir la comisión de elección de los miembros del actual Tribunal Constitucional, que en su momento recibió serias denuncias de falta de transparencia y de irregularidades en el proceso de elección, pero también hubo un hecho que lo marcó muchísimo, y fueron declaraciones que él tuvo en la Comisión de Justicia sobre el matrimonio de niñas. Él dijo lo siguiente en ese momento, porque más temprano lo entrevistó, lo encontró nuestro compañero Jimmy Chinchay en los exteriores del Congreso de la República, y él se mostró muy fastidiado cuando Jimmy Chinchay le recuerda estas declaraciones que dio en determinado momento, cuando ya era congresista en la plena Comisión de Justicia. Él dijo: en las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer, justificando de alguna manera que menores de edad tengan relaciones sexuales e incluso puedan contraer matrimonio. Estas declaraciones fueron bastante cuestionadas, criticadas por diferentes instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer e incluso la propia UNICEF. Un poco ese recordar que hemos tenido de los que hoy van a ser, porque de uno de esos 4 congresistas va a salir el próximo presidente de la República. Entonces, Mari Carmen Alba, Héctor Acuña, José María Balcázar o Edgar Raimundo. Entre ellos veremos quién logra los consensos necesarios para que el día de mañana, 6 de la tarde, en el Congreso de la República, se elija al 8º presidente del Perú en tan solo 10 años. Vamos justamente a ver ese cuadro de lo que ha sido la historia del Perú reciente, ¿no? La historia de inestabilidad, en realidad, del Perú reciente, que no es nada halagador y tiene consecuencias. Evidentemente hay una factura detrás de esto. Desde el 2016, 28 de julio del 2016, cuando asume Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski tuvo en el poder solamente 1 año y 236 días. El 21 de marzo del 2018, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia. No hay que olvidar que en ese momento, en ese Congreso, Fuerza Popular tenía 73 congresistas. Fuerza Popular ya había hecho un intento de vacarlo, salen nuevas evidencias, surgen nuevos hechos. Pedro Pablo Kuczynski estuvo cuestionado por el famoso caso Odebrecht, el Westfield Capital, que era lo que él llamaba su banquito personal. Pero en ese momento, Fuerza Popular y los congresistas de ese entonces amenazan con vacarlo, incluso amenazan con vacarlo por traición a la patria, y Pedro Pablo Kuczynski decide renunciar. Entra Martín Vizcarra, no hay que olvidar, viene él de Canadá, él era el embajador de PPK en Canadá, asume el 23 de marzo del 2018, pero culmina el 9 de noviembre del 2022. Vizcarra dura 2 años y 231 días. Vizcarra, que hoy está en la cárcel acusado y sentenciado por corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua. A Vizcarra al final también lo vacan. En un principio hay que recordar, a PP dice, el propio César Acuña, que no iban a apoyar la vacancia, pero César Acuña termina apoyando la vacancia de Martín Vizcarra. Y es que entra Manuel Merino. Manuel Merino entra el 10 de noviembre del 2020 hasta el 15 de noviembre del 2020, el periodo más corto, insisto, desde inicios del siglo XX, el gobierno más corto desde inicios del siglo XX, tan solo 5 días. Manuel Merino sale en medio de fuertes protestas, no solo en Lima, sino en todo el país, y en ese momento, luego ya de producirse 2 muertes en la capital, diferentes partidos políticos deciden quitarle el apoyo. Incluso ayer revisábamos cómo Keiko Fujimori de Fuerza Popular le pide que si él no renuncia, Merino tenía que ser censurado. Luego de la salida de la renuncia de Manuel Merino, entra Francisco Sagasti. Todo esto además en medio de una pandemia terrible que vivía el Perú y el mundo. Francisco Sagasti asume el 17 de noviembre del 2020 y culmina ya el 28 de julio del 2021, 252 días. Sagasti pudo acabar el periodo que le fue encomendado.
porque digamos que bueno, que José Gerí ya culmine por lo corto del tiempo que tenemos de cara a las elecciones del 12 de abril de este año, pero, insisto, con lo que empezábamos, los escándalos terminaron marcándolo, y más allá del debate constitucional y más allá de si debía o no debía ser vacado, lo concreto es que el Congreso de la República el día de hoy se fue por la censura. Vamos a conversar de estos temas, tanto de las decisiones que ha tomado el Congreso de la República, los cambios que uno debería